Mis padres exigieron que le diera a mi hermano el Rolex que heredé de mi abuelo porque él quería honrarlo. Le di la réplica, pero él la vendió y fue a la cárcel. Ahora mis padres quieren que yo asuma toda la culpa. Nunca esperé que la muerte de mi abuelo causara tal caos en nuestra familia, pero supongo que el dinero y la herencia tienen una manera de sacar lo peor de la gente. Me llamo Pamela. Tengo 28 años, trabajo como diseñadora gráfica y hasta hace poco pensaba que tenía una familia bastante normal. Están mis padres, Linda y Robert, y mi hermano mayor Matthew, que tiene 32 años y trabaja en finanzas. No éramos la familia más unida, pero nos llevábamos lo suficientemente bien. Todo empezó hace un mes cuando mi abuelo falleció. El abuelo Jim era el padre de mi madre, y siempre fue mi persona favorita cuando era niña. Pasaba incontables fines de semana en su casa donde me dejaba jugar con varios mecanismos y relojes. Tenía este enorme reloj de pared antiguo que me obsesionaba. Lo desmontaba, tornillo a tornillo, y luego lo volvía a montar. A veces incluso lo arreglaba cuando dejaba de funcionar correctamente. Pero lo que realmente me fascinaba era el reloj que siempre llevaba puesto, un Rolex que nunca se quitaba de la muñeca. Era precioso, y yo le pedía constantemente que me lo dejara probar. Algún día, cuando seas mayor, este reloj será tuyo, me dijo una vez cuando tenía unos 12 años. Repitió esta promesa varias veces a lo largo de los años, asegurándose siempre de que mis padres y Matthew también lo oyeran. La relación entre mis padres y el abuelo Jim se deterioró cuando yo tenía poco más de 20 años. Empezaron a presionarle para que vendiera su casa y compartiera la riqueza mientras aún estaba vivo. Estas conversaciones siempre terminaban en discusiones, con mi madre saliendo furiosa y mi padre murmurando sobre lo egoísta que estaba siendo el abuelo. Finalmente, el abuelo vendió su casa, pero en lugar de dar el dinero a mis padres, lo utilizó para mudarse a una comunidad de jubilados de lujo donde vivió cómodamente hasta su muerte. Durante esos últimos años, yo fui la única que le visitó regularmente. Cuando el abogado nos reunió a todos para la lectura del testamento, la tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mis padres se sentaron rígidos, claramente esperando ser mencionados de forma destacada. Matthew se encorvó en su silla, intentando parecer desinteresado, pero fracasando estrepitosamente. El abogado se aclaró la garganta y empezó a leer. A mi nieto Matthew, le dejo mi Range Rover SV de 2020. Matthew se enderezó inmediatamente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. El coche valía al menos $70.000. A mi nieta Pamela, le dejo mi reloj Rolex Datejust de 1956. Todos en la habitación se giraron para mirarme. ¿Un Rolex de 1956? Incluso yo sabía que eso debía valer algo sustancial. Y a mi hija Linda y a su marido Robert, continuó el abogado, les dejo mi sincero deseo de que hayan aprendido el valor de la familia por encima de la fortuna. Eso fue todo. Nada más para mis padres. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que mi madre se levantara, con la cara roja de ira. Esto es ridículo. Ese reloj debería ser para Matthew. Es un reloj de hombre. El abogado se encogió de hombros. El testamento es muy claro, señora Davis. Después de que salimos del despacho del abogado, Matthew me acorraló en el aparcamiento. Vamos, Pam. Ese reloj no tiene sentido para ti. Dámelo a mí. Lo usaré para recordar al abuelo. No, dije con firmeza. El abuelo quería que lo tuviera yo. Pero es un reloj de hombre, insistió Matthew, haciéndose eco de nuestra madre. ¿Qué vas a hacer con él? Quedármelo, respondí. Justo como quería el abuelo. Durante las siguientes semanas, no pude escapar al acoso de mi familia. Cada llamada telefónica, cada cena familiar, la conversación siempre volvía a la situación del reloj, como mi madre había empezado a llamarla. Mientras tanto, decidí investigar un poco en Internet. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que el Rolex del abuelo podía ser algo realmente especial. Según varios foros y sitios de subastas, un Rolex Datejust de 1956 en buen estado podía valer decenas de miles de dólares. Decidí consultar a un experto, así que pedí cita con un tasador de relojes certificado en el centro. Cuando coloqué el Rolex del abuelo en el mostrador, los ojos del tasador se abrieron ligeramente. Esta es una pieza preciosa, dijo, examinándola cuidadosamente.
El Datejust fue revolucionario cuando salió al mercado, el primer reloj de pulsera automático e impermeable que mostraba la fecha y el día de la semana. A menudo se les llama relojes presidenciales porque muchos presidentes de Estados Unidos los han llevado. Continuó su examen, comprobando el movimiento y el estado de la esfera. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era seria. En este estado, con sus piezas y esfera originales, este reloj vale aproximadamente $50.000, posiblemente más para el coleccionista adecuado. Casi me caigo de la silla. $50.000 por un reloj. De repente entendí por qué mi familia estaba tan desesperada por hacerse con él. Pero al salir del despacho del tasador, supe que no lo vendería, al menos no a menos que fuera absolutamente necesario. No era solo un valioso reloj, era una conexión con mi abuelo y la relación especial que habíamos compartido. El acoso de mi familia no cesó, al contrario, empeoró después de que me negara a entregar el reloj del abuelo. Matthew me llamaba casi a diario, con un tono que alternaba entre el sentimiento de culpa y la ira absoluta. No es justo que el abuelo te lo dejara a ti en lugar de a mí, se quejó durante una llamada particularmente molesta. Sabes que yo era su único nieto. Y tú tienes su Range Rover, le recordé. Eso vale más que el reloj. Ese no es el punto, argumentó Matthew. El reloj es una reliquia familiar, un reloj de hombre. No tiene sentido que lo tengas tú. Le colgué a mitad de frase. Esto se estaba volviendo agotador. Mis padres no eran mejores. Mamá me llamaba con largos discursos sobre hacer lo correcto para la familia, mientras que papá adoptaba un enfoque más directo, diciéndome que estaba siendo innecesariamente difícil y causando problemas. Una noche, después de una confrontación particularmente desagradable con los tres durante una cena familiar, llegué a mi límite. Se habían confabulado contra mí, con Matthew afirmando dramáticamente que el reloj sería su manera de mantener al abuelo cerca y honrar su memoria. Mis padres asintieron. Mientras conducía a casa esa noche, una idea empezó a formarse en mi mente. Si Matthew quería tanto el reloj por razones sentimentales, entonces realmente no importaba si era el reloj de verdad, ¿verdad? Lo importante era el recuerdo del abuelo, ¿no? Al menos, eso era lo que seguía afirmando. Al día siguiente, llamé a mi amiga Lisa, que viajaba regularmente a China por su negocio de importación. Una vez me había comentado que allí se podían conseguir réplicas decentes de artículos de lujo. Hola Lisa, pregunta rara, ¿podrías conseguirme una réplica de un Rolex antiguo cuando vayas a China el mes que viene? Claro que sí, respondió. Envíame fotos de lo que buscas y veré qué puedo hacer. Le envié fotos detalladas del reloj del abuelo desde todos los ángulos. Un mes después, Lisa me llamó para decirme que había vuelto y que tenía algo para mí. Cuando vi la réplica, quedé impresionada. Se parecía mucho al original. El peso era un poco diferente, y un verdadero experto notaría las diferencias inmediatamente, pero para el observador casual, era un duplicado convincente. Le pagué a Lisa $300 por sus molestias. Esa noche, cogí un poco de papel de lija fino y añadí cuidadosamente algunos arañazos más para que coincidieran con la pátina del original. Quería asegurarme de que la falsificación pareciera apropiadamente envejecida. Al ponerlos uno al lado del otro, quedé satisfecha con mi trabajo. A menos que supieras qué buscar, eran casi indistinguibles. La siguiente vez que Matthew me llamó para insistirme con el tema del reloj, le sorprendí aceptando dárselo. Quedamos para vernos en una cafetería al día siguiente. Cuando le entregué la réplica en una pequeña caja de terciopelo, la cara de Matthew se iluminó con una mezcla de triunfo y emoción genuina. Gracias, Pam, dijo, poniéndoselo inmediatamente en la muñeca. Esto significa mucho para mí. Solo recuerda, el abuelo quería que lo tuviera yo, no pude resistirme a añadir. Así que cuídalo bien. Por supuesto, asintió, admirando cómo le quedaba en la muñeca. Esto se quedará conmigo para siempre como recuerdo de él. Esa noche, guardé cuidadosamente el Rolex de verdad en la caja fuerte de mi apartamento, envuelto en un paño suave. Me sentí un poco culpable por el engaño, pero razoné que era la única manera de quitarme a mi familia de encima. Además, si Matthew realmente quería el reloj por razones sentimentales, como afirmaba, entonces la réplica debería servir para ese propósito perfectamente bien. Durante una semana, todo fue tranquilo. Ni llamadas de mi hermano,
ni mensajes culpabilizadores de mis padres. Empecé a pensar que tal vez esta solución había funcionado y que todos podíamos seguir con nuestras vidas. Entonces, un tranquilo domingo por la tarde, sonó mi teléfono. Era mi madre, y desde la primera palabra, pude notar que algo iba muy mal. Tu hermano ha sido arrestado por tu culpa, gritó por teléfono. ¿De qué estás hablando?, pregunté, genuinamente confundida. Matthew vendió el reloj a su jefe, y ahora ha sido arrestado por fraude. Todo esto es culpa tuya. Se me cayó el alma a los pies. ¿Lo vendió? Pero dijo que lo quería para recordar al abuelo. No te hagas la tonta, siseó mi madre. Su jefe le pagó $35.000 por ese reloj. Matthew le mostró el testamento del abuelo para demostrar que era auténtico. Pero el jefe lo hizo examinar, y ahora la policía está involucrada. Lo llaman fraude. Tuve que morderme el labio para no reírme. Matthew había intentado vender el reloj falso por $35.000. La ironía era demasiado perfecta. Había estado tan decidido a conseguir el reloj de mí, no por sentimentalismo como había afirmado, sino para obtener una ganancia rápida. Y ahora su avaricia le había llevado a la cárcel. No entiendo, dije, intentando mantener la voz serena. Le di el reloj que el abuelo me dejó. Si no es auténtico, quizás el abuelo vendió el original hace años y él mismo llevaba una réplica. No te atrevas a sugerir eso, gritó mi madre. Tu abuelo nos habría dicho si el reloj no era real. Lo habría hecho, repliqué. Tú y papá no le habíais hablado en años. Y él sabía que yo nunca lo vendería, así que quizás pensó que no importaba. La conversación se deterioró rápidamente a partir de ahí. Mi padre se puso al teléfono y me acusó directamente de cambiar los relojes, exigiéndome que confesara. En cambio, yo le di la vuelta a la tortilla. ¿Por qué Matthew vendió el reloj?, pregunté. Juró que lo quería como recuerdo del abuelo. Prometió que lo apreciaría y lo guardaría para siempre. Mis padres dudaron. Entonces mi padre murmuró algo sobre que no era importante y que yo necesitaba arreglar este lío pagando la fianza de Matthew. Ese no es mi problema, dije con firmeza. Le di lo que el abuelo me dejó. Lo que él hizo con él después es asunto suyo. Colgué y apagué mi teléfono, con las manos temblando ligeramente. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos, pero tampoco podía sentirme responsable. Después de todo, yo no le había dicho a Matthew que vendiera el reloj, y menos por una suma tan exorbitante. Su avaricia y deshonestidad habían creado esta situación, no yo. Después de la llamada telefónica con mis padres, pasé varios días pensando en lo que había pasado. No podía evitar sentir una mezcla de emociones, satisfacción de que el plan de Matthew hubiera fracasado, culpa por mi engaño y ansiedad por lo que pudiera pasar después. No contesté a ninguna llamada de mi familia durante este tiempo. Necesitaba espacio para pensar. Finalmente, decidí que en realidad no era culpable de esta situación. Sí, le había dado a Matthew un reloj falso, pero nunca le dije que lo vendiera, y menos con falsos pretextos. Él había insistido repetidamente en que quería el reloj por razones sentimentales, para recordar al abuelo. Si eso fuera cierto, la réplica habría servido para ese propósito perfectamente bien. Mi teléfono volvió a sonar una tarde. Era el número de mis padres. Después de respirar hondo, contesté. Pamela, nosotros mismos pagamos la fianza de Matthew, dijo mi padre sin siquiera saludar. Pero ahora tienes que arreglar el resto de este lío. ¿A qué te refieres?, pregunté con cautela. Tienes que hablar con el jefe de Matthew, intervino mi madre desde otra extensión. Confiesa que cambiaste los relojes sin que Matthew lo supiera. Asume la culpa para que no pierda su trabajo y se enfrente a cargos por fraude. Casi se me cae el teléfono de la incredulidad. ¿Queréis que confiese un crimen que no he cometido? ¿Habláis en serio? Es tu hermano, gimió mi madre. La familia ayuda a la familia. Esto es una locura, dije, con mi paciencia finalmente evaporándose. Estáis locos si pensáis que voy a asumir la culpa por la avaricia de Matthew. Este es su problema, no el mío. ¿Cómo te atreves?, empezó mi padre, pero le interrumpí. Quiero que los dos me dejéis en paz. No me llaméis. No vengáis a mi apartamento.
He terminado con esta conversación y con esta situación. Colgué e inmediatamente bloqueé sus números. Mis manos temblaban de rabia. La audacia de intentar hacerme a mí el chivo expiatorio del plan de Matthew. Más tarde ese día, se me ocurrió una idea preocupante. ¿Y si intentaban conseguir el reloj original? No descartaba que entraran en mi apartamento si se desesperaban lo suficiente. Necesitaba trasladarlo a un lugar más seguro. A la mañana siguiente, fui a mi banco y alquilé una caja de seguridad. Coloqué cuidadosamente el Rolex dentro, sintiendo un alivio recorrer mi cuerpo cuando la caja fue cerrada y asegurada. Ahora, pasara lo que pasara, el reloj estaba a salvo. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de mi tía Susan, la hermana de mi padre. Susan siempre había sido la sensata de la familia, y habíamos mantenido el contacto incluso después de la ruptura con mis padres. Pensé que deberías saberlo, dijo después de intercambiar saludos. Matthew fue despedido de su trabajo. Me imaginé que eso podría pasar, respondí, sintiendo un punzazo de culpa a pesar de mí misma. Tuvo que devolver los $35.000 a su jefe, más $10.000 adicionales en compensación para evitar cargos criminales, continuó Susan. Vendió el SUV de tu abuelo para cubrirlo. Sentí una mezcla de vindicación y lástima. Qué desafortunado, dije con indiferencia. Tus padres siguen muy enfadados, me advirtió Susan. Te culpan de todo. Que lo hagan, dije con un suspiro. Me han vuelto a llamar, exigiéndome que le pague a Matthew los $10.000 que tuvo que darle a su jefe. ¿Y lo harás?, preguntó Susan, con tono neutral. Absolutamente no. Les dije que no tienen ninguna prueba de que el reloj fuera real en primer lugar. El abuelo no tenía ninguna documentación para ello. Si quieren hacer reír a un juez, que me lleven a los tribunales. Susan soltó una suave risita. No harán eso. Solo están intentando intimidarte. En los días siguientes, me tomé un tiempo para analizar toda la situación desde un punto de vista legal. Estaba limpia. Mi amiga Lisa había pedido la réplica a China, no yo. No había documentación que probara la autenticidad del reloj original del abuelo. Y lo más importante, yo no le había dicho a Matthew que vendiera el reloj o que afirmara que era auténtico. Él había hecho eso completamente por su cuenta. Mientras tanto, según Susan, mis padres habían iniciado una campaña de difamación contra mí con la familia extendida. Le decían a cualquiera que quisiera escuchar que yo había tendido una trampa deliberadamente a mi hermano, que era codiciosa y vengativa. Pero su plan les salió espectacularmente mal. La mayoría de nuestros parientes sabían exactamente qué tipo de personas eran mis padres, mezquinos, ávidos de dinero y manipuladores. Todos habían sido testigos de cómo mis padres habían acosado al abuelo para que vendiera su casa y de cómo sus incesantes exigencias le habían llevado a cortar lazos con ellos. Todos sabían que yo era la única que había mantenido una relación con el abuelo en sus últimos años, visitándole regularmente en la residencia de ancianos. Uno a uno, los familiares llamaron para decirme que estaban de mi lado. Mi prima Emily me contó que cuando mis padres se acercaron a su padre para pedirle un préstamo para ayudar a Matthew, él se había reído en su cara. Susan volvió a llamar unas semanas después para ponerme al día sobre la situación de Matthew. Estaba teniendo dificultades para encontrar un nuevo trabajo, ya que su antiguo jefe se había asegurado de que se corriera la voz sobre lo que había pasado. Sus ahorros se habían agotado con el pago de la indemnización, y ya no podía permitirse su apartamento. Se mudó de nuevo con tus padres el fin de semana pasado, me contó Susan. Están todos juntos miserables en esa casa. Ese no es mi problema, dije, sintiendo un destello de la vieja culpa pero apartándola. Ellos tomaron sus decisiones, igual que yo tomé las mías. Lo sé, respondió Susan suavemente. Solo pensé que debería saberlo. Después de colgar, fui al armario de mi dormitorio y saqué un viejo álbum de fotos. Había una foto del abuelo y yo cuando tenía unos 10 años, sentados en su banco de trabajo. Yo estaba intensamente concentrada en el mecanismo interno de su reloj de pared mientras él me observaba con un orgullo inconfundible. Su Rolex era visible en su muñeca, captando la luz. Tenías razón en muchas cosas, abuelo, susurré a la fotografía. Incluyendo que miembros de la familia merecían tu confianza. Cerré el álbum, sintiendo una sensación de paz asentarse en mí. Había honrado los deseos de mi abuelo,
protegido lo que me había confiado y me había defendido de la manipulación de mi familia. Eso era algo de lo que estar orgullosa. Habían pasado 3 meses desde el fiasco del reloj, y mi vida se había asentado en una nueva normalidad. Cambié mi número de teléfono, me mudé a otro apartamento en la ciudad y me centré en construir relaciones con los miembros de la familia que me habían apoyado. No había hablado con mis padres ni con Matthew desde nuestra última confrontación, y me sorprendió lo mucho más ligera que me sentía sin su constante presencia en mi vida. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en mi cafetería favorita, me encontré con mi primo Tyler, que vivía en el mismo barrio. «Hola, desconocida», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. «¿Cómo te va todo?» «Mejor de lo que esperaba, en realidad», respondí con sinceridad. «¿Y a ti? ¿Y cómo va el resto del drama familiar?» Tyler resopló. «Oh, ¿no has oído lo último? El tío Robert y la tía Linda le han estado diciendo a la gente que estás recapacitando, que te sientes culpable y que planeas devolverle el dinero a Matthew». Casi me atraganto con mi café. «¿Qué? Eso es completamente falso». Me lo imaginaba. Tyler se encogió de hombros. «Se están desesperando. Ya nadie les presta dinero, y Matthew sigue sin encontrar un trabajo decente. Lo último que supe es que está trabajando a tiempo parcial en una gasolinera». Sentí una punzada momentánea de simpatía por mi hermano, rápidamente seguida del recordatorio de que él mismo se había buscado esto. «Es desafortunado, pero no es mi problema». «No, no lo es», coincidió Tyler. «Todo el mundo sabe que están mintiendo de todos modos. Incluso los viejos amigos de Matthew han empezado a evitarle. Resulta que a la gente no le gusta juntarse con alguien que intentó estafar a su propio jefe». Charlamos un rato más sobre temas más alegres, el nuevo ascenso de Tyler, mis últimos proyectos de diseño gráfico, nuestros planes compartidos para visitar a Susan en Acción de Gracias. Se sentía bien mantener intactas algunas conexiones familiares. Cuando llegué a casa, encontré una carta en mi buzón sin remite. Curiosa, la abrí y encontré una invitación formal a una sesión de mediación solicitada por mis padres para resolver la disputa familiar en curso. Había una nota manuscrita al final con la letra distintiva de mi madre: «Por favor, Pamela, por el bien de la familia». Arrugué la invitación y la tiré a la basura. No había nada que mediar. Querían dinero, y yo no se lo iba a dar. Era así de sencillo. Más tarde esa noche, sonó mi timbre inesperadamente. Cuando revisé la cámara del intercomunicador, me sorprendió ver a Matthew de pie, más delgado y demacrado de lo que recordaba. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Le abrí el portal, pero decidí reunirme con él en el pasillo en lugar de dejarle entrar en mi apartamento. «¿Cómo has encontrado mi nueva dirección?», exigí cuando salió del ascensor. «Susan», admitió. Le rogué, le dije que solo quería hablar. Tomé nota mentalmente de tener una conversación seria con nuestra tía sobre los límites. «¿Qué quieres, Matthew?» «Quería disculparme», dijo, sin mirarme directamente a los ojos. «La cagué mucho». Me crucé de brazos y me apoyé en la pared, esperando a que continuara. «No debería haber intentado vender el reloj», continuó. «Eso estuvo mal. Fui avaricioso y estúpido». «Sí, lo fuiste», estuve de acuerdo con frialdad. «¿Eso es todo?» Matthew levantó la vista, un destello de la vieja ira cruzando su rostro antes de controlarlo. «Mira, sé que cambiaste los relojes. Debes haberlo hecho. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque necesito un nuevo comienzo, lejos de mamá y papá. Me están volviendo loco». Casi me reí. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Necesito dinero para la fianza de un apartamento», dijo, las palabras saliendo atropelladamente. «Solo un préstamo. Te lo devolveré en cuanto consiga un trabajo mejor». Ahora sí que me reí. «Debes estar bromeando. Después de todo lo que pasó, ¿crees que te voy a dar dinero?» «Tú tienes el reloj de verdad del abuelo», exclamó, alzando la voz. «Vale una fortuna, y tú estás sentada sobre él mientras yo estoy sufriendo». Y ahí estaba. El verdadero Matthew. La persona egoísta y con derechos que no había aprendido nada de esta experiencia. «Creo que deberías irte», dije con firmeza. «Y no vuelvas. No me llames».
No me escribas. No le pidas a Susan mi información de contacto. Hemos terminado. Bien, escupió, pulsando repetidamente el botón del ascensor. Sé así. Pero te arrepentirás de esto, Pamela. Esto no ha terminado. Le vi marcharse, sintiéndome más triste que enfadada. Mi hermano nunca iba a cambiar. Siempre estaría buscando la salida fácil, siempre culpando a los demás de sus problemas. Una semana después, recibí una carta certificada de un abogado que representaba a mis padres. Me amenazaban con demandarme por el valor del reloj Rolex auténtico, más daños y perjuicios por la angustia emocional causada a Matthew. Reenvié la carta a mi propio abogado, que me llamó al día siguiente, riendo entre dientes. No tienen caso, me aseguró. No hay documentación de la autenticidad del reloj, ni pruebas de que tú cambiaras nada, y tu hermano cometió un claro acto de fraude independiente de cualquier cosa que supuestamente hicieras tú. Les enviaré una respuesta contundente, pero dudo que esto llegue a ninguna parte. Tenía razón. Después de la respuesta de mi abogado, las amenazas cesaron. Supe a través de Susan que mis padres habían consultado a 3 abogados diferentes, todos los cuales les dijeron esencialmente lo mismo, no tenían caso, y seguir adelante sería un desperdicio de dinero que claramente no tenían. Con la llegada de la primavera, decidí que era hora de ir al banco y sacar el reloj del abuelo de la caja de seguridad. No lo había visto desde aquel día hace meses en que lo guardé para protegerlo. Esa noche, recibí un correo electrónico de una agencia de diseño con la que me había entrevistado semanas antes. Me ofrecían un puesto con un aumento de sueldo sustancial. Significaba mudarme a Chicago, lejos de los restos del drama familiar. Lo pensé durante 5 minutos antes de aceptar. Un nuevo comienzo en una nueva ciudad sonaba perfecto. Podría visitar a Susan y a los primos que aún me importaban en las vacaciones y, por lo demás, construir una vida libre de tóxicas expectativas familiares. Mientras empaquetaba mi apartamento durante las semanas siguientes, volví a encontrarme con el viejo álbum de fotos. Decidí llevarme solo unas pocas fotos seleccionadas, las del abuelo, con Susan, con los primos que me habían apoyado. El resto lo dejé atrás, junto con los dolorosos recuerdos que representaban. El día antes de mi mudanza, visité la tumba del abuelo. No había ido desde el funeral, en parte para evitar encontrarme con mis padres o Matthew. Coloqué un pequeño ramo de sus flores silvestres favoritas junto a la lápida. Mientras me alejaba del cementerio en coche hacia mi nueva vida en Chicago, sentí la presencia del abuelo conmigo. Sabía que habría aprobado mis decisiones, como había manejado la situación. Y realmente, esa era la única aprobación que necesitaba.